Hola a todos. Bueno, les doy la bienvenida a la última unidad, ¿sí?, de Comercio Internacional 2, la unidad 6, que es sobre financiación internacional. Lo primero que me gustaría que pensemos es por qué la empresa, ¿sí?, necesita financiamiento. Y en este sentido, eh, las empresas buscan financiación porque necesitan pensar en otorgarle un plazo a nuestros clientes. Nosotros somos exportadores, queremos otorgarles un plazo de, ellos nos piden pagarnos a 60 días y nosotros no podemos soportar esos 60 días, entonces existen estrategias, ¿sí?, que nos permiten que esos 60 días sean, sean susceptibles de achicarse, de ser menos, ¿sí?, y que podamos adelantar fondos. Después vamos a ver un poco qué es esto de adelantar. Entonces, podemos necesitar financiación para el embarque, podemos necesitar financiación para la comercialización internacional, para los procesos de producción, para la compra de materia prima, ¿sí? Y esas necesidades de financiación las podemos subsanar en organismos locales e internacionales que otorguen crédito. No son muchos, pero podemos encontrar, ¿sí?, créditos públicos. Podemos solicitar préstamos en entidades financieras, ¿sí?, en bancos que nos otorguen, o podemos emitir deuda o acciones y trabajarlas en el mercado de capitales, los títulos de deuda y los títulos de propiedad, ¿sí? Cualquiera de estas tres formas, sea en este caso a través del pasivo y acá también a través del pasivo, y acá pudiendo ser, dependiendo de las obligaciones no negociables, serán pasivo y las acciones serán patrimonio neto, logramos financiamiento, ¿sí?, de la compañía. Recuerden la heladera contable, el activo se financia desde pasivo o patrimonio neto, ¿sí? Vamos a comenzar con la financiación de exportaciones. Existen dos instancias: la prefinanciación de exportaciones, que se produce antes del embarque, y la financiación de exportaciones, que se produce después del embarque. La prefinanciación de exportaciones, ¿sí?, es la solicitud de un préstamo que se solicita previo a una exportación, que se va a otorgar como máximo, se suele otorgar un 90, depende de la entidad, entre un 80 y un 90% del FOB de exportación se suele prefinanciar, ¿sí? Eso se solicita prefinanciación y se paga una vez que se embarca la mercadería. En el caso de la prefinanciación, la financiación o posfinanciación, es como nosotros le otorgamos plazo a nuestros clientes, es decir, como exportadores le vendimos a 60 días a nuestros clientes, lo que podemos hacer es adelantar, es decir, traer ese consumo futuro a un consumo presente, ¿sí?, a poder adelantar. Obviamente que por ese adelanto lo que va a suceder es que nos van a cobrar una tasa de descuento, y en esa tasa de descuento vamos a estar pagando, ¿sí?, el hecho de no querer esperar esos 60 días y de que esos 60 días, como el ejemplo que les daba recién, lo espere el banco, ¿sí? Si nosotros no lo queremos esperar y lo va a esperar un banco o una empresa financiera en la que nosotros decidamos descontar, entonces eso en sí mismo tiene un costo, y si íbamos a cobrar 100.000, probablemente nos adelanten, no sé, 95, ¿sí?, como ejemplo. Bien. Este ejemplo acá, que lo tenemos, yo lo voy a hacer en el videito de la práctica, ¿sí?, en un Excel, así que lo dejo acá como pendiente para hacer. Y lo que sí me parece interesante que deberían revisar, y por eso se los dejo acá escrito, es que deberían revisar a ver qué se acuerdan de la cobranza internacional, ¿sí?, simple o documentaria. Yo les dejo acá, y lo mismo con la carta de crédito, que después la vamos a trabajar. Y acá tenemos nuevamente dos ejercicios que los voy a resolver, ¿sí?
en el video de práctica. Luego, ¿sí? Más allá de esta idea de prefinanciación y posfinanciación, existen en otros países del mundo. En Argentina no se usa mucho, más que nada por la inestabilidad que tenemos en términos generales con el tipo de cambio y demás, la posibilidad de hacer o trabajar a través de factoring. El factoring de exportación, que es el que a nosotros nos interesa, hay factoring local y factoring de exportación. El factoring de exportación lo que hace es esta empresa, que es la empresa de factoring o de factoraje, ¿sí? Nos compra a nosotros las facturas, es decir, los créditos que se originan de forma normal y constante. Nos puede comprar o nos puede ayudar a administrar. Eso va a depender del tipo de contrato que cada uno tenga con la empresa de factoring. Los tipos de factoring que existen son con recurso, sin recurso. Con recurso implica que la empresa de factoring nos descuenta, es decir, nos adelanta los fondos que nosotros iríamos a cobrar de esas facturas y al hacernos ese adelanto, de alguna manera, ¿sí? Lo que está haciendo la empresa es decirnos, mira que si el importador no me paga el vencimiento, vas a tener que pagarme vos, ¿sí? Por eso es con recurso, porque si bien ellos te adelantan el monto, si al finalizar el periodo, es decir, ellos te adelantan el monto el día 5 y el día 60, que era el día que tenía que pagar el importador no pagó, vos le vas a tener que devolver los fondos que te habían reembolsado. La diferencia con el factoring sin recurso es que no se devuelve, ¿sí? Si el importador no paga, el exportador no tiene que devolver los fondos. Obviamente que entre los dos, el más caro o la tasa más cara que nos van a cobrar es la tasa del sin recurso, porque se están comprometiendo, ¿sí? a el riesgo, digamos, asumido es superior porque hay un riesgo de incobrabilidad dando vueltas por parte del INPO. Entonces va a ser más caro. El mixto es que tenga una parte, un componente que sea posible de armar con recurso y otro sin recurso, es decir, hasta tanto valor siempre va a ser con recurso y esta otra parte sin recurso. Y después, bueno, esta distinción que ya la habíamos hablado de factoring local y factoring internacional. Acá les dejo un poco el circuito de cómo funciona. Esto sí es una transferencia internacional, ¿sí? Para que recuerden rápidamente: contrato de compraventa, embarque, envío de documentos y luego tantos días, no sé, 60, 70 días después, el importador hace la transferencia a través de su banco. Ahora, ¿qué sucede si yo, como beneficiario exportador, necesito el dinero ahora? No puedo esperar hasta este momento 4 que capaz sucede 60 días después del embarque. Entonces aparece esta idea del factoring porque nos pueden comprar las facturas a plazo, ¿sí? Nos compran estos créditos, estos deudores por ventas que tenemos dados de alta en nuestro activo. Y entonces, siempre tengan en cuenta que el factoring compra hasta 180 días, ¿sí? Son créditos cortos. Entonces, lo que podemos hacer es, fíjense, existe entre el importador y el exportador un contrato de compra-venta, existe el embarque, existe el envío de los documentos comerciales y luego de esto el exportador le cede a la empresa de factoraje, ¿sí? Ese crédito comercial a 60 días. Se envían los datos de la factura cobrada a 60 días, se realiza un análisis del importador, ¿sí? Una vez que realiza ese análisis con esta empresa corresponsal que conoce el mercado, le realiza el anticipo al exportador, ¿sí? Acá les pongo un ejemplo: 15 días después, del embarque le anticipa y se produce a los 60 días, al día 60, la transferencia y el pago acá, ¿no? Transfiere y termina pagando la empresa de factoraje.
¿Qué pasa si no paga? Bueno, si ese realiza el anticipo, este tipo no paga, entonces este va a solicitarle a la empresa corresponsal, que es quien la ayuda, que es, digamos, se realice la gestión de la cobranza, ¿sí?, por esta deuda, y la empresa corresponsal va a iniciar la solicitud de cancelación, y si este no cancela, el comienzo de un juicio, ¿sí?, o de lo que corresponda. Bien, vamos a pensarlo en términos del factoring con recurso. El factoring con recurso, ¿sí?, se relaciona de la misma manera. Fíjense que es el mismo circuito: contrato, embarque, envío de documentos, cesión del crédito, envío para esta empresa corresponsal que nos ayuda, esta evalúa al INPO, adelanta, paga y paga. Pero la diferencia está acá. ¿En qué pasa si no paga? Entonces, fíjense, si el importador no paga, el exportador le va a tener que devolver el día 60 el monto adelantado por el no pago del importador. Y luego, ¿qué deberá hacer el exportador? Bueno, iniciar él las acciones legales. Acá le podríamos agregar una flechita, ¿no? Iniciar él las acciones legales contra el INPO y gestionar la cobranza. Vamos a la otra forma de financiación de exportaciones. Esta financiación es en el largo plazo, ¿sí? Es un contrato, ¿sí?, donde en este caso la entidad financiera, la empresa de forfaiting o el forfaiter, compra obligaciones, títulos de deuda, ¿sí?, derivadas de operaciones comerciales internacionales que siempre van a ser sin recurso. Entonces, ahí estamos. Para esos, las características es que siempre vamos a trabajar con documentos negociables, es decir, con letras de cambio en comercio internacional, y con aval bancario. Tenemos que tener la letra y tiene que estar avalada. Entonces, ¿cómo funciona? Uno, se da el contrato de compraventa internacional, ¿sí? A partir de ese contrato de compraventa, el exportador le envía la letra de cambio para que el importador la firme. El importador firma la letra de cambio y solicita el aval de este banco, ¿sí?, del banco importador / avalador. Este banco importador / avalador toma esa letra de cambio elaborada por el Expo, firmada por el INPO, y la avala y se la envía al Expo, ¿sí? Ese sería el paso 4. El exportador se hace de la letra de cambio firmada y avalada y la presenta a esta empresa de forfaiting. En este punto se elabora el contrato de forfaiting y se entrega la letra de cambio. Esa letra de cambio, la empresa de forfaiting lo que va a hacer es negociarla en el mercado interbancario. Va a obtener fondos. ¿Por qué lo va a hacer la empresa de forfaiting? Bueno, básicamente porque la empresa de forfaiting tiene la capacidad, ¿sí?, tiene el respaldo en el mercado de interbancario para negociar ese valor. Una empresa de forfaiting puede ser incluso un banco, ¿no? Tiene la capacidad de negociar esa letra de cambio y obtener mejores resultados, mejores fondos de lo que va a obtener si directamente el exportador lo hiciera. Entonces negocia esa letra de cambio y realiza el anticipo de la letra de cambio al exportador, siendo eso el paso 7. Al vencimiento, es decir, al año 3, va a gestionar el cobro para poder de alguna manera cubrir estos fondos. Va a gestionar el cobro a través de este banco importador avalador. Se le presenta el cobro de esa letra, se hace la solicitud de la transferencia, se hace el pago y obviamente va a terminar pagando a el mercado interbancario, que son los deudores. Esto se podría hacer directo, este pago se puede hacer directo al mercado interbancario, es decir, al nuevo deudor, pero me gusta que lo entiendan de esta manera porque básicamente el problema está cuando esto no sucede. ¿Qué pasa si el importador no paga? Entonces, al no pagar, el banco avalador va a ser quien va a gestionar. ¿Por qué? Porque el banco avalador, como avaló
justamente la letra de cambio va a ser quien va a pagar. ¿Sí? Va a pagar directamente y se va a cubrir la deuda. Y luego el banco avalador va a tener que discutir con el importador. Fíjense que sigue siendo el primero obligado al pago el INPO, pero si el INPO no paga, como hay un aval, va a tener que salir el banco del importador avalador a cubrir ese monto. También podemos financiarnos a través de las cartas de crédito. El Expo se puede financiar a través de la carta de crédito. Entonces se pueden obtener pagos parciales o totales con anterioridad al embarque, habiendo cumplido, ¿sí?, con la idea de, o por cumplir con la idea de la documentación conforme. La primera opción que tenemos es la carta de crédito con cláusula roja. En este punto existe el contrato de compra-venta internacional entre el ordenante y el beneficiario. ¿Se acuerdan de esto de carta de crédito? A partir de eso, el ordenante solicita a su banco emisor la emisión de la carta de crédito. Este envía el mensaje SWIFT al corresponsal y el corresponsal avisa de la existencia, ¿sí?, de esa letra de cambio. Si la carta de crédito es con cláusula roja, lo que va a hacer el beneficiario va a poder solicitar el anticipo y pago, ¿sí?, el anticipo siempre menor al 100%, no va a ser de la totalidad, va a ser un porcentaje menor. Entonces, el banco corresponsal, que actúa por cuenta y orden del banco emisor, le va a adelantar ese fondo al beneficiario. ¿Sí? Ese es el paso 5. Ese banco corresponsal, como actúa por cuenta y orden del banco emisor, va a ser reembolsado por el banco emisor y le va a girar ese anticipo que le entregó al beneficiario. Transcurrido ese tiempo, se procede, ¿sí?, a el embarque de la mercadería. Luego el beneficiario va a presentar los documentos, el banco corresponsal los va a controlar. Si está ok, va a pagar la diferencia del monto. Luego el banco emisor le va a reembolsar al corresponsal dicha diferencia y posteriormente el banco emisor y el ordenante van a proceder al pago. ¿Sí? Acá lo importante que ustedes tienen que entender es que en este caso la carta de crédito con cláusula roja permite que se realice este adelanto, ¿sí?, de fondos y de alguna manera este adelanto lo tenemos que respaldar con documentación, ¿sí?, que dé cuenta de que se van a utilizar para la producción del bien a exportar. Entonces, en general se pueden presentar facturas, ¿sí?, para la compra o presupuestos para la compra de materia prima y demás que den cuenta de que se necesita ese dinero y que con ese dinero se va a comprar ese anticipo. Bien. Con cláusula verde. Fíjense que el circuito de la carta de crédito es casi el mismo. Tenemos el contrato de compra-venta internacional, ¿sí? Tenemos otra vez que el ordenante solicita al emisor la carta de crédito, que el emisor le informa al corresponsal la existencia de esa carta de crédito y que éste le da aviso al beneficiario, ¿sí? Luego, ese beneficiario, una vez que pueda ingresar la mercadería a depósito fiscal o hacer un certificado, un warrant, ¿sí?, algún tipo de certificado, lo que va a suceder es que una vez que tengamos, digamos, que el banco emisor y en este caso el corresponsal que actúa por fuente y orden del emisor pueda dar fe de que la mercadería está lista para ser embarcada, va a solicitar un anticipo. Entonces el banco corresponsal le va a entregar ese anticipo, que es el paso 6, el paso 7, el banco emisor cubre, ¿sí?, reembolsa ese anticipo y una vez que eso sucede se produce el embarque. Una vez que se produce el embarque, el beneficiario entrega los documentos al banco corresponsal. Este controla los documentos y si todo está ok, paga la diferencia. Luego el emisor le reembolsará dicha diferencia y por último el banco emisor, ya con los documentos, va a gestionar el cobro ante el ordenante.
La diferencia es que en la carta de crédito con cláusula roja el anticipo de fondos se realiza temporalmente mucho antes de con cláusula verde, porque con cláusula roja la materia prima se está por comprar y el producto obviamente no está finalizado, y en la cláusula verde el producto tiene que estar finalizado, no embarcado, pero próximo al embarque. Vamos a la IMPO, financiación de la IMPO. Bueno, la financiación de la IMPO vamos a entender que tenemos a un banco emisor con carta de crédito y a un banco y al ordenante, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de carta de crédito. La carta de crédito diferida con aceptación, que es el caso en el que existe una letra de cambio. Vamos a analizar contrato de compraventa, solicitud de la carta de crédito al banco emisor, envío del SWIFT de apertura al confirmador o corresponsal, en este caso. Este le envía y le da aviso al beneficiario y el beneficiario produce el embarque. Produce el embarque y entrega entre sus documentos, ¿sí? Se entregan los documentos comerciales más la letra de cambio. Esa letra de cambio la va a firmar el banco corresponsal / confirmador y se la va a devolver. Va a controlar los documentos, si está todo ok, los va a enviar al banco emisor y este banco emisor va a dar aviso de que estos documentos están disponibles y cuando éste se presente le va a entregar los documentos contra la firma de un trust receipt y de una letra de cambio. La letra de cambio va a ser elaborada por el banco emisor y firmada por el ordenante. Esta letra de cambio la había elaborado el beneficiario y firmado el banco aceptante en su calidad de aceptante. Al día 180, el beneficiario se presenta con la letra de cambio al banco corresponsal / confirmador. Este va a pagar, luego el emisor va a reembolsar y luego el ordenante va a pagar al emisor. ¿Sí? Fíjense que siempre se cumple esta primera obligación. La diferencia con la carta de crédito diferida únicamente es que no tenemos letra de cambio dando vueltas. Entonces, en el paso 1 tenemos el contrato de compraventa internacional, paso 2 la apertura, paso 3 el aviso, paso 4 el aviso, paso 5 el embarque, 6 se presentan los documentos, 7 se controlan los documentos, 8 se envían los documentos, 9 el emisor entrega los documentos al conforme, ¿sí? Contra la firma del trust receipt y luego al día 180 el banco corresponsal le paga al beneficiario. El banco emisor le paga al corresponsal reembolsándolo y el ordenante cumple con su deuda con el banco emisor. Bien, por otro lado existe la posibilidad, y lo aclaro, de pensar en financiarnos a través de una letra de cambio con aval bancario. Yo acá lo que les presento es la opción de una cobranza documentaria contra aceptación. Fíjense que en este caso, yo estoy repasando un poco, esto es de Comercio 1, pero lo estoy repasando para que ustedes entiendan qué decimos cuando decimos que nos estamos financiando. En este caso tenemos contrato de compraventa internacional. Recuerden que inmediatamente la cobranza, lo que sucede luego es el embarque. El paso 3 es la presentación de los documentos y en este caso, además de los documentos, se presenta la letra de cambio. Entonces, documentos más letra de cambio. Luego se envían esos documentos más la letra de cambio al banco cobrador y se da el aviso de la existencia de esos documentos. El banco, el librado, recibe los documentos contra la firma de la letra de cambio, se envía la letra de cambio, este se queda con la letra de cambio, transcurrido, ¿sí? Los 60 días, el cedente toma esa letra de cambio, la envía al banco remitente, al banco cobrador confirmador y este va a pagar contra la entrega de la letra de cambio. Recuerden que siempre la letra de cambio va a quedar en poder de quien la firmó. La firmó el librado, se la queda el librado. La confecciona el acreedor y la firma el deudor. Y aquí vuelve el pago, ¿sí? Fíjense que funciona muy diferente a cómo funciona la letra de cambio en la carta de crédito. Vamos con lo último que vamos a ver. Leasing, ¿sí?
En este caso es un contrato donde un dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para uso y goce contra el pago de un canon. Entonces, las características que tienen es que hay una cuestión con el régimen impositivo, que tienen beneficios respecto al régimen impositivo. Hay una cuestión de riesgo cambiario muy asociado, que hay que tener cuidado porque el canon está en dólares y se gira en dólares. Y hay una cuestión de régimen aduanero que tienen que revisar respecto de la impo temporal y demás. Existen dos tipos de leasing, operativo y financiero. El leasing operativo es el que el propio dueño de la mercadería a otorgar en leasing es quien realiza el contrato de leasing. Y la otra forma, que es la que más se utiliza en comercio exterior, es el leasing financiero. Es decir, hay un intermediario, que en general es un banco, que es quien confecciona el contrato de leasing. Entonces, vamos a pensar en el leasing en el país de destino. Entre el usuario arrendatario se concreta, ¿sí?, la oferta con este exportador. Luego, este exportador / productor plantea esta situación, plantea la operación a la empresa de leasing, ahora importadora, ¿sí?, y establece entre el exportador y productor y la empresa de leasing el contrato internacional. Simultáneamente existe este contrato internacional entre el exportador productor y el importador empresa de leasing, surge el contrato de leasing entre la empresa de leasing y el usuario arrendatario. ¿Sí? Acto seguido, esta empresa obtiene fondos del mercado interbancario porque es susceptible de obtener fondos porque es una empresa que tiene mayor reconocimiento, y realiza el pago hacia el exportador / productor. Una vez que este recibe el pago, se produce el embarque, y una vez que tenemos el embarque, este entrega el bien y este paga el alquiler. En este caso acá podemos tener un alquiler, podríamos tenerlo en la moneda local, porque ambas empresas están en el país de importación, ¿sí? No están afuera, entonces podríamos de alguna manera tener el pago en moneda local, aunque en general se realiza en divisa, en dólares. Vamos a pensarlo desde otro lugar, desde el país de origen. Nuevamente tenemos la oferta que siempre se cierra entre productor y usuario arrendatario, pero ahora la empresa de leasing está en el país de origen. Entonces el productor le plantea esta situación a la empresa de leasing, ahora exportadora, ¿sí? Esta empresa realiza un contrato local con el productor y un contrato internacional, ¿sí?, con el usuario arrendatario. Una vez que eso sucede, ¿sí?, esta empresa obtiene los fondos del mercado interbancario y paga. Una vez que paga, le entregan el bien. Y una vez que le entregan el bien, se constituye como exportador y envía ese bien al usuario arrendatario. Este usuario arrendatario, ¿sí?, lo que va a tener que hacer es pagar el alquiler. Lo va a pagar a través de su banco, ¿sí? Yo lo que les pido es que analicen qué pasa en esta situación con el régimen aduanero y que piensen en la impo suspensiva para que en la clase lo podamos charlar. Lo último, en un tercer país. Bien, entonces, en vez de la empresa de leasing estar en uno de los países, en el país del impo o en el país del expo, está en un tercer país. En este punto, ¿sí?, hay un contrato internacional, luego se produce, ¿sí?, un contrato internacional. Hay una oferta, ¿sí?, entre el usuario arrendatario y el futuro productor. En este caso, exportador-productor le plantea esa operación a la empresa de leasing. Esta cierra un contrato internacional con la empresa productora y un contrato internacional de leasing con la empresa arrendataria, ¿sí? Luego obtiene sus fondos en el mercado interbancario y produce el pago al exportador. Una vez que paga, este le envía la mercadería directamente al usuario arrendatario. Una vez que éste recibe la mercadería, paga el alquiler por medio, ¿sí?, de su banco exportador. Bien, chicos, hasta acá
hemos llegado con esta unidad. Recuerden que es la última, es muy importante igual que después vean el video práctico, que vamos a trabajar fuertemente en esta idea de prefinanciación y posfinanciación o financiación y cómo se hace con cálculos, pero con esto sí doy por cerrada la teoría. Espero les haya servido y nos estamos viendo.